Escucha. 12 depredadores acuáticos del Cretácico que aún perturban a los océanos de hoy. En un mundo donde las sombras del océano todavía susurran secretos de un pasado aterrador, los restos de criaturas voraces aguardan en las profundidades. Imagina nadar en aguas cristalinas y sentir el escalofrío de que a tus pies, en el fondo, una bestia prehistórica acecha. Los temidos plesiosaurios, con sus cuellos extensos como serpientes, podían asaltar a sus presas con una rapidez increíble. Su mirada fría era como el hielo, pero eso no es todo. Las costas del Cretácico estaban custodiadas por los poderosos mosasaurios. Con cuerpos que desafiaban la imaginación, estos gigantes eran los tiburones de su época. Se cuenta que podían dividir a un hombre en dos con un solo mordisco. El eco de sus gritos resuena en la historia, una advertencia que aún provoca pesadillas. A medida que nos adentramos en la bruma de los tiempos antiguos, surgen hechos aún más perturbadores. El Ichthyosaurus, una combinación aterradora de pez y reptil, tenía ojos tan grandes que parecía que podía ver a través de ti y su aliento era un susurro de muerte. En cada ola, la historia de estos depredadores te atrapa más, como un tentáculo que te envuelve y no te deja escapar. El silencio en el agua de repente se quiebra, el latido sordo de un monstruo nadando cerca. ¿Era el mismo mosasaurio o una especie aún más aterradora, lista para reclamar su reinado? La tensión se siente en el aire, un sentimiento crudo que te hace apretar los dientes y mirar en todas direcciones. El pulso se acelera, el miedo y la emoción se entrelazan. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin avisar. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas todo el contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, dale un buen me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos, pero la historia no acaba aquí. Algo acecha en las profundidades. Una sombra se mueve y comienza a acercarse. ¿Podrá ser el retorno de uno de estos antiguos cazadores? La pregunta se dibuja en el aire, dejando una inquietud que invade los corazones de aquellos que conocen la verdad. Alguna vez, los océanos pertenecieron a las criaturas más temidas del planeta. ¿Y si algunas siguen ahí, esperando su momento? Las aguas estaban tranquilas, pero la atmósfera era tensa. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, su luz dorada se deslizaba sobre la superficie, dando a las olas un brillo casi sobrenatural. Sin embargo, una sensación de peligro flotaba en el aire, como un eco de advertencias antiguas. La mayoría de los bañistas se retiraban a la orilla, totalmente ajenos al terror que se cernía bajo la superficie. De repente, un estruendo rompió la calma. Una chispa de movimiento en el agua, una explosión de burbujas. Algo grande emergía, rompiendo con fuerza la superficie. Los gritos comenzaron a resonar cuando se hizo evidente que no era un simple peso delfín. Frente a ellos, un mosasaurio resurgió de las sombras del pasado, sus ojos brillando con una malignidad que desafiaba la lógica. Su osada figura se elevó majestuosa, y los testigos quedaron paralizados de horror. Pero justo cuando la multitud comenzaba a formular un grito de miedo, el mosasaurio soltó un rugido tembloroso, un sonido como un trueno que resonó por todo el litoral. En ese momento, el corazón de todos los presentes pareció detenerse, un latido compartido de terror y asombro. Las caras pálidas se giraban entre sí, buscando respuestas en medio del caos. Un niño, con la mirada fija en el océano, apenas entendía la magnitud de lo que presenciaba. Sus ojos, de un azul profundo, reflejaban tanto temor como fascinación. Su madre, aterrada, lo tomó del brazo y trató de alejarlo de la orilla. El niño se resistió, ansioso por observar al viejo monstruo que había salido de los cuentos. «Mamá, mira», gritó, señalando hacia el mar. Pero lo que debía ser una maravilla se tornó en pánico cuando otro bicho emergió, un segundo depredador,
esta vez un plesiosaurio, también con sus ojos helados y su cuello largo como un látigo. La escena se convirtió en un espectáculo de horror. Ambos gigantes luchaban por el dominio, sus colosales cuerpos formando enormes ondas que azotaban la playa. Los gritos aumentaron, y la gente comenzó a correr, a buscar refugio. Sin embargo, el niño se quedó. La maravilla le embargaba, como un atractivo hipnótico entre la vida y la muerte. Algo profundo en él entendía que estaba siendo testigo de un momento raro, una transición entre recuerdos olvidados y la realidad cruda que vivía, y de repente, entre el caos y el revuelo de la multitud, una figura apareció, un hombre mayor, con un rostro desgastado y una mirada intensa. Caminaba hacia la orilla, ajeno al desastre a su alrededor. Su voz, fuerte y autoritaria, retumbó: «Deténganse. No deben acercarse». No había tiempo para preguntas. Con un movimiento decidido, hizo señas y aquellos que practicaban la vigilancia de los océanos empezaron a hacer barricadas. El niño, atraído por esa figura, sintió que algo importante se gestaba. Quizás él sabía lo que estos depredadores deseaban. Y entonces, el anciano miró al niño a los ojos y dijo: «Hay más de lo que piensas en estas aguas, cosas que aún no comprendes. Pero necesitas estar preparado». Las palabras resonaron en el aire como un eco de advertencia. Justo cuando el último rayo de sol se hundía en el horizonte, una sombra se movió nuevamente en las profundidades, una sombra que parecía tener vida propia. Mientras la oscuridad comenzaba a dominar el cielo, la inquietante pregunta se instaló: ¿qué otros secretos podrían estar ocultándose en las profundidades, esperando el momento de salir? ¿Era solo un recordatorio del pasado o había algo más siniestro planeando su regreso? El viento comenzó a aullar, llevando consigo un eco aterrador que hacía tambalear a los que quedaban en la playa. Las olas empujaban con furia, como si la misma naturaleza intentara advertirles del terror que acechaba bajo su superficie. La figura del anciano se alzó firme frente a la multitud, su presencia imponente era un faro en la oscuridad que se acercaba. «Regresen a sus casas. No hay lugar aquí para la curiosidad». Su voz fue como un puño que golpeó la ansiedad colectiva. Pero muchos ya habían perdido el control, chocando unos con otros en su desesperación por escapar. El niño, aún cautivado, sentía que el tiempo se detenía en su interior. ¿Por qué no podía ser como todos los demás? Con una mezcla de temor y asombro, se volvió hacia el anciano. ¿Qué son esos monstruos? Su voz, aunque pequeña, resonaba con una valentía innata. El anciano lo miró, algo que parecía una chispa de reconocimiento en sus ojos. Son seres del pasado, criaturas que deberían permanecer en la oscuridad. Pero hay un desequilibrio. Lo que ha sido olvidado, ha despertado. Como para confirmar sus palabras, un estruendo reverberó desde el océano. El mosasaurio, en su lucha con el plesiosaurio, chocó nuevamente, salpicando a quienes se atrevían a observar. Un grupo de hombres, con trajes de neopreno y equipos de buceo, se acercó, decididos a atrapar a los colosos que emergían del abismo. «Son locos», gritó una mujer, mientras su hija se aferraba a su pierna, con los ojos tan grandes como platos. «Ellos no pueden acercarse». El anciano volvió a gritar, su rostro surcado de líneas profundas, como un mapa de experiencia. «No entienden lo que buscan. Ellos no están aquí para ser capturados, están aquí para renacer». Justo en ese instante, el mar lanzó una nueva señal. El agua burbujeó de manera ominosa cerca de la orilla y un silbido extraño llenó el aire, como una advertencia ancestral que llamaba a lo que estaba oculto. Un silencio perturbador descendió momentáneamente sobre la multitud, solo roto por los murmullos nerviosos. Luego, una sombra aún mayor apareció, desplazándose bajo la superficie. No era uno, sino 3 cuerpos serpenteantes que emergieron junto al mosasaurio y el plesiosaurio. Un trío de grandes depredadores, que desafiaban toda lógica, sus formas se mostraban al mundo una vez más. Eran más largos, más oscuros, más intimidantes, la atmósfera se volvía cada vez más densa, y el niño, iluminado por una mezcla de terror y asombro, dio un paso hacia adelante.
¿Qué quieren?, murmuró para sí mismo, como si estuviera buscando respuestas en la profundidad del agua. No puedes acercarte, dijo el anciano, atrapando su mirada. Estos no son simples monstruos. Son heraldos de un tiempo en el que el hombre no dominaba el océano. Y esta vez, ellos están en busca de algo más profundo, quizás, venganza. Mientras la luna llena asomaba sobre la oscuridad, el rugido del mosasaurio resonó nuevamente, combinándose con los murmullos de los nuevos gigantes. Todo apuntaba hacia una noche que cambiaría el rumbo de la historia. La tierra vibró bajo los pies de las multitudes que intentaron huir, y una pregunta se fue adentrando en el corazón del niño: ¿podrían acaso los secretos del océano seguir los pasos de la humanidad? Y así, la penumbra cosía su misterio. Con cada segundo avanzando, la amenaza en las aguas parecía intensificarse. La búsqueda de respuestas estaba a punto de comenzar. ¿Se atrevería el niño a descubrir lo que el océano había reclamado? ¿Y qué precio tendría que pagar para obtener la verdad oculta en esas profundidades? La oscuridad se volvió opaca, como si el cielo mismo decidiera mantenerse al margen del horror que se desenlazaba en la costa. El anciano contemplaba a la multitud agitada, cuyos rostros se reflejaban en el agua salada, iluminados por destellos de terror y fascinación. Los gritos se convirtieron en un eco lejano, ahogados por la fuerza de las olas que ahora golpeaban la orilla con una sed de venganza. El niño sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La enormidad de los seres que se aglutinaban en el mar lo atrapaba. En su mente, se formó una imagen de los monstruos en sus antiguas gloriosas majestades, reinando en el océano antes que el hombre incluso pisara la tierra. Recordaba las historias que le contaba su abuelo, cuentos sobre seres que deambulaban, que nunca debían ser despertados. La figura del anciano ahora parecía un muro. «Escuchen, todos», gritó, levantando una mano para frenar la estampida de personas que luchaban por salir de la playa. No pueden huir. Lo que acecha allá afuera se alimenta de su miedo, de su néctar de ansiedad, y lo quiere. Un grito desgarrador de pánico surgió entre la multitud. Un hombre con un traje de buceo había tropezado, cayendo de rodillas al borde del agua. Al darse cuenta de lo que había enfrente, su grito se convirtió en un alarido cuando una de esas sombras serpenteantes se abalanzó a su alrededor, sumergiéndolo en la oscuridad. El mundo pareció detenerse y, a su vez, se aceleró. El anciano se giró rápidamente, el horror en su rostro contrastaba con la calma que su voz intentaba transmitir. No se interpongan en su camino. Huir no servirá de nada. La luna, testigo silente de aquel espectáculo, comenzaba a moverse por el cielo, cubriéndose tras nubes tempestuosas. El viento parecía cuchichear secretos inentendibles. Las criaturas, cada vez más visibles, eran colosales, con escamas brillantes que relucían cuando el agua salpicaba, como si cada gota fuera un guiño de advertencia. El niño sintió como su corazón se aceleraba, y esa combinación de miedo y curiosidad lo mantenía anclado en el lugar, a pesar del ímpetu de su impulso natural por escapar. ¿Qué buscan?, pensó. Las palabras del anciano resonaban dentro de él, envueltas en un peso pesado que lo presionaba. ¿Serían mensajeros de milenios pasados llegado de la profunda eternidad del océano? De repente, un nuevo rugido retumbó, un sonido que no pertenecía a los monstruos que ya conocían. Era un grito diferente, de otra naturaleza, más profundo, más enloquecedor. Entonces, desde un abismo aún más oscuro, emergió un ser tan imponente que los presentes solo pudieron mirar con ojos atónitos. Su cuerpo era una mezcla de tinieblas y sombras, con dientes que parecían puñales al acecho. «Es la última criatura. El predador final», exclamó el anciano con horror en sus ojos. La multitud, ahora paralizada, observaba cómo el nuevo coloso se unía al caos creciente. El niño, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones, supo que tenía que decidir. ¿Seguiría buscando respuestas, o se uniría al miedo que engullía a los demás? Mientras tanto, la luna quedaba oculta. Ante ellos se mostraba una elección aterradora: asumir el riesgo por la verdad, o dejarse dominar por la sombra que acechaba en el agua.
Todo estaba a punto de cambiar y él lo sabía. El niño respiró hondo, una decisión formándose en su corazón. Pero antes de que pudiera hacerla, el cielo estalló en un delirio de luces y sombras. Y en el instante en que el mar se agitó como nunca antes, una pregunta surgió en su mente, tan instintiva como el miedo que sentía. ¿Era el océano un hogar o una tumba? ¿Podría la naturaleza encerrar su propio secreto de venganza o redención? El tiempo se detuvo una vez más, simplemente esperando la respuesta que jamás fue dada. El cielo se iluminó con un resplandor monstruoso, como si el mismo mar reclamara la luz de la luna para sí. El niño cerró los ojos un instante, buscando refugio en la oscuridad de sus parpadeos, mientras el clamor de la multitud se volvía un rugido inquietante. Cuando los abrió de nuevo, pudo ver cómo las sombras de las criaturas danzaban, retorciéndose y cambiando de forma al ritmo de las olas, como si estuvieran poseídas por una vida insaciable. El anciano, temblando, retrocedió un paso. No. No debemos mirarlos directamente. Su voz, normalmente firme, ahora temblaba con una mezcla de terror y urgencia. Un súbito estallido de agua rompió el aire como si una ballena hubiera sufrido un ataque. Algo enorme emergió, lanzando un chorro de agua y salpicando a todos a su alrededor. La multitud se dispersó como si un fuego hubiera estallado entre ellos, pero el niño permaneció, atrapado en su lugar. La criatura emergente dejó al descubierto su cabeza, con ojos que brillaban con un resplandor verde que desafiaba la oscuridad. Sus dientes, afilados como filos de acero, eran un recordatorio escalofriante del poder que poseía. Ante él se encontraban no solo monstruos de leyenda, sino depredadores que habían superado la imaginación humana. Esa es la última de su especie. Los ancestros de lo que ahora tememos. Gritó el anciano, su bodega de conocimientos amenazada por la misma locura que había intentado prevenir. Más allá del tiempo, estos seres abominables han estado aquí, mirando desde las profundidades. El niño sintió el eco de las antiguas historias atravesar su mente. Su abuelo había hablado de un tiempo en que la tierra era joven y estos seres dominaban. Ahora, se revelaba que ese tiempo nunca había terminado. La multitud estaba atrapada en un ciclo de pánico, observando el terrible espectáculo, pero era como si una parte de ellos fuese incapaz de alejarse, como si un imán los mantuviera allí, a la orilla del abismo. Una mujer gritó, perdidamente, angustiada. Otro hombre, empujando con fuerza, logró abrirse paso hacia el niño, sus ojos desbordando un miedo incontrolable. «Nos va a matar a todos», exclamó, limpiando las lágrimas que se deslizaban por su rostro. «Debemos irnos». Pero en lugar de seguir al hombre, el niño giró su rostro hacia el mar. Allí, más allá de las sombras que se contraían y se retorcían, algo brillaba. Un reflejo momentáneo que capturó su atención. Era en ese instante que sintió una conexión, un vínculo poderoso que le pareció más fuerte que el temor mismo. La incertidumbre palpitaba, resonando con la verdad de lo que estaba a punto de descubrir. «Callen. Escuchen», gritó el anciano, volviendo a atrapar la atención de la multitud. Tal vez hay un lenguaje que aún pueden entender. Si estos seres sienten nuestro miedo, podrían también responder a nuestra calma. El niño apretó los dientes, su corazón latía con fuerza. ¿Qué paz podría haber entre monstruos que habían estado durmiendo durante milenios y ahora estaban despertando con furia y hambre? Aún así, alguna parte de él anhelaba probarlo. Pero, podría ser suficiente. Una ola gigantesca se alzó frente a ellos, trayendo consigo el eco de un rugido como el de un trueno lejano. La fuerza del agua chorreó en la orilla, amenazando con arrebatar todo a su paso. Entonces, en medio de esa conmoción, una sombra más se desplazó entre las criaturas, una nueva presencia que parecía atraer la atención de todos. El niño sintió un estremecimiento. La conexión se tornaba más intensa, resonando como un tambor en su pecho. ¿Sería esa nueva figura un aliado o un adversario? La confusión se apoderó de él mientras la figura avanzaba hacia la orilla, y el niño supo que en breve se enfrentaría a algo que cambiaría todo. Los murmullos de la multitud crecían en intensidad, pero para él,
El mundo se había vuelto un susurro débil. La expectativa de lo desconocido lo abrazaba, y con ello, la pregunta que ya había comenzado a formularse, si era posible que entendieran el lenguaje sin palabras. ¿Encontrarían la salida de este oscuro laberinto? Las criaturas se acercaban, y el niño sintió que debía actuar. Pero antes de que pudiera mover un solo dedo, un sonido reverberante asesinó el silencio y solo una cosa ocupaba su mente: ¿cuál será el costo de la verdad esta vez? La respuesta, como un grito en su alma, estaba aguardando en la negrura del océano y el momento de revelación se acercaba. El mar rugía con furia, como si las criaturas en su interior estuvieran discutiendo un plan de ataque. La figura que se acercaba, envuelta en un manto de sombras y brillos azules, se detuvo a unos pasos del niño. Era una mujer, con cabello largo y oscuro que flotaba como algas al viento. Su mirada penetrante era como un puente entre los dos mundos, el de los hombres y el de lo desconocido. En su pecho palpitaba un símbolo extraño que resplandecía en armonía con el titilar de las criaturas marinas. «Escucha», susurró ella, su voz como un eco que se perdía entre las olas. «No todo lo que tienes miedo es enemigo. Algunos buscan recordar». El niño sintió que algo dentro de él se despertaba. Una historia antigua, la misma que había escuchado de su abuelo, parecía retumbar entre su memoria. Era el relato de una conexión olvidada entre humanos y las bestias de las profundidades, una promesa de entendimiento que había sido traicionada hace mucho tiempo. Detrás de él, la multitud comenzaba a tranquilizarse, aunque las miradas de pánico aún estaban grabadas en sus rostros. El anciano avanzó hacia la mujer, sus ojos surcados por arrugas, pero con una curiosidad renovada. ¿Eres una guardiana? ¿De lo que hemos olvidado? La mujer asintió, y a medida que lo hacía, una corriente eléctrica pareció atravesar el aire, como si el océano mismo hubiera exhalado un suspiro profundo. Las criaturas, en sus danzas sombrías, se detuvieron, sus ojos verdes fijos en la mujer con asombro y reverencia. Ellos sienten tu miedo, y se alimentan de eso, continuó ella. Pero hay algo más que puede cambiar la historia. En sus corazones antiguos, aún existe la memoria de un pacto. Si me escuchas y lo intentas, podrías despertar esa conexión. Si no, la furia de estos mares podría desatarse. El niño no podía despegar su mirada de la mujer, sintiendo que cada palabra caía en su corazón como una piedra en calma. Pero el reto era evidente. ¿Qué tipo de conexión podía ofrecer cuando todo su ser gritaba que tenían que huir? Podría apostarle a lo desconocido en lugar de a su instinto. Una gran ola se alzó nuevamente, furiosa y amenazadora, como si el tiempo se detuviera, esperándolo. Las criaturas del mar parecían agruparse, sus siluetas ocultas, proyectando un destino que había estado sellado por eones. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire. Era una mujer entre la multitud que, arrodillada, había visto a su hijo atrapado entre las sombras de agua. El niño sintió que un dolor agudo le atravesaba el pecho. Estaba en juego no solo su vida, sino la de todos aquellos que dependían de su decisión. Los murmullos de temor volvían a surgir, mientras el anciano intentaba calmar a la gente. Pero el niño sabía que este era su momento de actuar. Sin pensar, dio un paso adelante hacia la mujer y la criatura del mar. «Si escucho», anunció, su voz firme aunque temblorosa. «¿Cómo debo hacerlo?» La mujer lo miró con una mezcla de orgullo y miedo. «Deja que la música del mar entre en tu corazón», le dijo. «Haz que tu voz es la de sus ancestros. Ellos te escucharán». En ese instante, el niño sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Las criaturas a su alrededor, que antes parecían destellos de terror, ahora se transformaban en una sinfonía de vida. Con cada latido, recordaba la enseñanza de su abuelo sobre el canto de los océanos, una melodía que había sido olvidada. Inhaló profundamente y, sin saber cómo, comenzó a cantar, pero el sonido que brotaba de su boca era diferente, como si el mar mismo lo acompañara. Las criaturas dejaron de moverse, y sus ojos brillaban con una mezcla de asombro y tranquilidad.
Entonces, el océano en su enorme furia se cayó. En el fondo, una sombra más grande surgía, una forma aún más colosal que las demás, sus ojos dos antorchas titilando en la oscuridad. El murmullo de la multitud se desplomó en silencio, abrumados por la inmensidad del momento, y en medio de ese canto, el niño sintió que algo antiguo despertaba, un secreto a punto de revelarse. Pero entonces, la sombra más grande abrió su boca, lista para desatar un grito ensordecedor que podría acabar con todo. ¿Qué será de ellos si el niño no encuentra la manera de calmarlo? ¿Podría el lazo que están tratando de tejer ser suficiente o será el inicio de su fin? El eco de la pregunta resonaba en el aire, mientras el niño se enfrentaba a su destino implacable. El grito surgió, reverberando en las costillas del niño, atravesando la multitud como un latido monstruoso. Los ojos de la sombra brillaban con una intensidad que paralizaba. Era un dragón de las profundidades, un alma antigua que había sido despertada por el canto del niño. «Cállate», gritó el anciano, pero su voz se perdió entre el caos. El mar rugía como si estuviera conmocionado, y las criaturas comenzaron a agitarse de nuevo, la calma que había disfrutado unos instantes antes se disipó en un susurro. El niño sintió como sus rodillas temblaban mientras todos los ojos se volvían hacia él, esperándolo, como si él fuera la única esperanza ante la tormenta. «Canta de nuevo», le ordenó la mujer, su voz ahora un rayo electrizante que lo empujaba a actuar. «No dejes que el miedo te ahogue». Consciente de que su canto anteriores había traído una paz apenas momentánea, inhaló profundamente y dejó que las palabras fluyeran desde el fondo de su ser. Esto no era un simple canto, era un llamado a los ancestros, una súplica que parecía resonar en las profundidades del océano. El aire vibraba con cada nota, cada sílaba que se escapaba a su pecho. Las criaturas comenzaron a acercarse, casi como si un motor antiguo se estuviera reiniciando, sus cuerpos resplandeciendo bajo la luz azul de la mujer. La sombra titubeó, su expresión entre desconcertada y iracunda. El momento era crucial, debía encontrar una forma de conectar. El niño recordó los cuentos de su abuelo sobre valientes que, con la música, lograron incluso domar a bestias de la era prehistórica. Sus labios se movían a un ritmo más rápido, desbordando flujos de notas y melodías. Y, por un breve instante, pareció que el mar escuchaba. Su rugido se transformó en un murmullo, como si las aguas mismas estuvieran prestando atención a la llamada. De repente, la sombra astuta se lanzó hacia adelante, un hacha de muerte dispuesta a diezmar la esperada conexión. Entonces, en un acto desesperado, el niño se acordó de un viejo canto que su madre solía cantar en tiempos de tormenta, un susurro que abrazaba la esperanza. Esa canción había sanado corazones rotos y estaba destinada a ser el lazo que uniría mundos, el puente entre el océano y la tierra. «El pacto», murmuró la mujer, sus ojos fulgurantes por un instante. «Recuerda, el pacto se hace con el corazón». Mientras el niño ahondaba en su canto, comenzó a sentir que algo más que palabras fluía de su interior. Las memorias de su gente, las risas y las lágrimas, cada sufrimiento compartido y cada alegría, se convertían en su melodía. Era una poderosa fuerza que se alzaba en el aire, empujando la sombra hacia atrás. La multitud, en un silencio reverencial, sintió en sus corazones la conexión de sus ancestros resonando a través de él. Entonces, una oleada de energía invadió el ambiente, el aire cargado de una tensión electrizante. La sombra se detuvo, mirando al niño no solo como un enemigo, sino como un posible amigo, pero el eco de su canto alcanzó las profundidades del océano, y desde allá, una nueva presencia comenzó a emerger. Esta era diferente, no era hostil. Era una figura resplandeciente que emergía del abismo, con un brillo ancestral que prometía tanto poder como peligro. «¿Qué es?», el niño se preguntó, su corazón palpitando con emoción y terror. La sombra titánica frunció el ceño, poniendo a prueba los límites de su descontrolada furia. Mientras la presencia nueva se acercaba, la multitud contuvo el aliento. Nadie sabía si iba a ser un salvador o un destructor. El niño se preparó para el enfrentamiento final,
sintiendo que no solo su vida estaba en juego, sino el destino de todos los que amaba. El clamor del océano se intensificó en un clamor de titanes, y la solución estaba por revelarse. ¿Qué sucede cuando el niño se enfrenta a la verdad escondida en las profundidades? ¿Podrá realmente deshacer el antiguo rencor, o el pasado está destinado a hundirse nuevamente bajo las olas? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de un peligro inminente. Mientras el futuro de todos pendía de un hilo. La figura que emergía del abismo comenzó a tomar forma, revelando una figura que irradiaba luz como un amanecer sobre el océano oscuro. Era majestuosa, con escamas que relucían en tonos de azul y plata, una criatura de un tiempo olvidado. Mientras flanqueaba la sombra, el niño sintió como su canto se apoderaba de la escena, guiando la energía creciente a su alrededor. ¿Quién eres?, preguntó el niño, su voz entrecortada por una mezcla de asombro y miedo. La figura abrió los ojos, y el mar pareció calmarse en instantes. Yo soy Tezcatlipoca, respondió con una voz que resonaba en la mente del niño como un eco de los ancestros. Vengo a buscar la conexión perdida. La difamación de las aguas ha durado mucho tiempo. La sombra rugió de rabia, intentando cubrir su sorpresa con un grito desgarrador. No, no permitiré que la historia sea reescrita. He estado aquí por siglos. Su voz era un trueno, pero Tezcatlipoca lo miró con seriedad tranquila. La guerra ya no es opción. La memoria debe ser reparada, y el temor debe ser desmantelado. Mientras hablaban, el niño sintió como un torrente de recuerdos ancianos se deslizaba a través de sus pensamientos. Las leyendas de su pueblo, los pactos antiguos, las historias de sacrificios por un balance que ahora parecía lejano y quebrantado. Comprendió que había un precio que pagar, que el poder y la paz estaban entrelazados en una danza frágil. Canta, gritó la mujer, con la urgencia de un viento huracanado. Tú eres el hilo que une. Tu voz es el pacto. Sin dudarlo, el niño dejó que sus notas fluyeran de nuevo, más fuertes y firmes que nunca. Era un canto que abarcaría su historia y reivindicaría a los que lo precedieron, y en ese momento, sintió como su corazón latía al unísono con el mar. Tezcatlipoca se movía en armonía con el canto, mientras la sombra se retorcía, debilitándose con cada acorde que resonaba. El aire se volvió denso de magia, la multitud observaba con ojos abiertos, sintiendo que cada nota surcada era un anhelo de redención. Sin embargo, en medio de esa belleza, la sombra se lanzó de nuevo, llena de desesperación, buscando devorar la luz y el canto que lo debilitaban. No yo. No me puedes dejar atrás. Los ojos del niño se llenaron de luz. No estás solo. Nunca lo has estado, gritó con toda su fuerza. La historia no tiene que repetirse. El enfrentamiento alcanzó su clímax, y el océano rugió como un gigante despertando. De repente, sílfides, sirenas y otras criaturas marinas comenzaron a danzar en torno a ellos, como si el mar hubiera respondido a la llamada. La sombra comenzó a desvanecerse en la luz del sonido, pero, como si la oscuridad tuviera un último as en la manga, un potente remolino surgió a su lado, absorbiendo la energía del niño. La multitud gritó, y la mujer intentó avanzar, pero un muro de agua la separó. Recuerda, el corazón es la llave, gritó desde la distancia. El niño sintió que el mundo se deslizaba por entre sus dedos, la conexión quebrándose. Pero en ese instante, recordó el amor de su gente, la fe en lo imposible. Fue entonces cuando comprendió que lo único que necesitaba era un momento más de valentía, una melodía más de esperanza. Aceleró su canto, enredando en él nuevos ecos de fuerza y amor. Todo estaba en juego. ¿Sería suficiente para romper la maldición que había envuelto su hogar por tanto tiempo? La intensidad del canto creció, arremetiendo ante la tormenta que se desataba. Cada ser marino, cada susurro de los ancestros resonaba a su alrededor, mientras la sombra se retorcía, desvaneciéndose entre luces y sombras, y en ese tumulto, mientras el remolino giraba violentamente, una voz resonó desde las profundidades, una que ningún mortal había escuchado jamás. ¿Y si el verdadero enemigo se oculta en su propia historia?
El niño sintió sus piernas flaquear al escuchar aquella voz, cuestionando todo lo que sabía mientras la furia de la tormenta crecía a su alrededor. ¿Qué otra verdad yacía en el eco de sus raíces? El misterio se intensificaba y el desenlace estaba más cerca, pero la revelación prometía, también, un peligro inesperado. El canto del niño se volvía un lamento y un grito a la vez, resonando con la fuerza de una tormenta. Las olas se alzaban, desafiantes. Tezcatlipoca se movía buscando la forma de estabilizar la energía a su alrededor, pero el remolino devorador parecía tener vida propia. Canta. No dejes que te lleve, insistió la voz de la mujer, una mezcla de aliento y alarido que atravesaba la barrera del agua, pero el niño, sintiéndose desbordado por el poder del remolino, dudó. La duda fue un veneno que amenazaba con debilitar su melodía. Lo que había comenzado como un grito de esperanza ahora era un susurro temeroso. ¿Y si el verdadero enemigo se oculta en su propia historia? Esa frase pululaba en su mente, revelando un abismo de inseguridad. La sombra se retorcía, creciendo más oscura. El pasado nunca se olvida, rugió, lanzando una onda que hizo vibrar el mar. Lo que algún día fuiste, siempre estará contigo. No puedes escapar de tus raíces, de tus ciclos. Con cada palabra la sombra cobraba fuerza, como si alimentara su esencia con los temores del niño. Él luchaba internamente, el anhelo de ser libre y el peso de su herencia lo anclaban a la vez. Canta, insistió Tezcatlipoca, su luz luchando por mantenerse anclada en medio de la oscuridad. Recuerda, el poder de tu voz ha tejido historias en cada ola. El niño cerró los ojos y respiró hondo, dejando que las memorias fluyeran nuevamente. Recordó a sus abuelos, a sus ataúdes forjados en madera, a las historias alrededor del fuego. Situaciones de tristeza y alegría, dolor y alegría, corrieron como ríos a su niño interior. Él pudo ver los rostros de cada ser querido que había dejado huellas indelebles en su corazón. Eran esas memorias las que, tan frágiles como el cristal, deseaban ser escuchadas. Con una renovada convicción, su voz resonó de nuevo. Un canto más profundo, fuerte como el mar mismo, resonaba con cada nota. La multitud, que antes temía por su vida, comenzó a moverse con él, como si el eco de su canción fuera un faro en medio de la tormenta. Sus voces se unieron en un coro creciente, formando una resistencia ante la opresión. En ese momento, la sombra se detuvo. El remolino titubeó, sacudido por la fuerza colectiva. Tezcatlipoca sonrió, sus escamas brillando intensamente. Ese es el camino. La unión es el antídoto contra la oscuridad. Cada uno de ustedes es parte de la historia, y juntos la redefinirán. Pero la sombra, extrañamente astuta, lanzó un grito que desgarró el aire, una mezcla de truenos y susurros. ¿Qué crees? Yo soy parte de ustedes. Soy la faceta que no quieren ver. ¿Acaso son tan ciegos que no lo ven? La multitud, aún vibrante y fuerte, sintió el estremecimiento de aquel grito y un sudor frío recorrió sus espinas. El niño, estando en el centro de todo, sintió la angustia arrastrar sus pensamientos. ¿Podía la historia de su gente realmente tener un enemigo dentro de ellos mismos? ¿Qué he hecho? Su mente estalló en confusión. Mientras el canto continuaba, el eco del pasado reverberaba en su mente. Ecos de traiciones olvidadas vienen a atormentarlo, seres de luz y sombra entrelazados. La revelación se arrastraba, revelando que el mayor reto no estaba en la sombra externa, sino en sus propios temores. Tú puedes abrir el camino hacia la verdad, el eco de la mujer retumbó, revitalizando su espíritu. Pero, ¿sería el niño lo suficientemente valiente para confrontar aquello que había permanecido enterrado? Las olas comenzaron a chocar con más fuerza, y el viento se convirtió en un murmullo amenazante. Volviendo a concentrar su energía, el niño decidió arriesgarlo todo, aun con el peligro pulsando en el aire. Entonces, como una tormenta liberadora, el canto tomó un nuevo rumbo y si el verdadero enfrentamiento fuera contra las verdades que se ocultaban en su historia y que llevaban esperando demasiado tiempo para ser encontradas.
La sombra se desvaneció un poco más, y en el corazón de la tormenta, una pregunta flotaba en el aire: ¿podría el niño darse cuenta de que, para sanar, había que desterrar primero los fantasmas de su propio pasado? El destino de su gente estaba más entrelazado con el suyo de lo que jamás había imaginado. Y así, en el del huracán, un nuevo camino se atisbaba, dispuesto a revelar secretos ocultos mientras la tormenta se intensificaba aún más. Las olas rugían con furia implacable, sacudiendo la playa y sembrando caos entre la multitud. El niño, el corazón palpitante en su pecho, enfrentaba su mayor desafío. No era solo la sombra titánica lo que amenazaba, sino también la oscuridad que acechaba dentro de sí mismo. La voz de Tezcatlipoca resonaba, como un faro en medio de la tormenta: el verdadero enemigo se oculta en su propia historia. Con cada paso hacia adelante, sintió el peso de las historias de su pueblo, de traiciones y héroes olvidados, de sueños marchitos que llevaban siglos atrapados en el silencio del océano. Era un momento decisivo. Todo lo que había escuchado, las leyendas contadas por su abuelo, rebosaban de verdad. La lucha no era solo contra lo desconocido, sino contra el miedo que había sido cultivado en el corazón del hombre. Debo mirar hacia adentro, pensó el niño, cerrando los ojos un instante, dejando que el eco de su canto lo envolviera. Cada nota se convertía en un recuerdo, cada ola en una emoción vivida. Una ráfaga de luz iluminó su mente, mostrándole cómo podía ser el catalizador de un cambio, un puente entre las sombras y la luz. La multitud comenzaba a unirse a él, sus voces formando un coro vibrante que resonaba por toda la costa. Las olas, que antes parecían hostiles, ahora danzaban en armonía con su canto, llevando consigo ese susurro de esperanza. Tezcatlipoca se movía, su figura resplandecía en medio del tumulto, mostrando que la unión era la clave. El poder de la historia compartida es lo que les dará la fuerza para sanar, clamó, mientras cada nota resonaba más fuerte. La sombra, debilitándose, emitió un grito que era a la vez rabia y desesperación. No pueden escapar de mí. Siempre he estado aquí, en sus venas, en sus historias no contadas. Su forma se retorcía, pero el niño no se dejó llevar por la ansiedad. El canto crecía en su interior, alimentándose de todo lo que había sido, la alegría y el dolor, transformándose en un himno de liberación. Canten con fuerza. Permitan que cada palabra flote como su propia verdad, vociferó el anciano, alzando los brazos y uniendo al pueblo en una sola voluntad. Y así lo hicieron. Cada persona se dejó llevar por el aliento colectivo, creando una ola de energía que desbordaba miedo y lo transformaba en amor. La sombra, en su desesperación, se abalanzó sobre ellos, pero el brillo del canto se intensificó. No eres nuestro enemigo, eres parte de nosotros. Te aceptamos. Alzó nuestras voces por la paz, no por el odio. El niño sintió como su cuerpo se llenaba de una luz casi irreal mientras la verdad salía a flote. Con cada palabra, cada nota, el monstruo comenzó a desvanecerse. Las sombras se desintegraban en una nube de oscuridad, dejándoles ver una figura brillante emergiendo del abismo, un antiguo guardián de los océanos, que irradió poder y consuelo. Soy el eco de sus ancestros, recordándoles que juntos somos fuertes y que la historia no debe ser un ciclo de sufrimiento. Las criaturas del mar danzaban a su alrededor, alzándose sobre las aguas tranquilas, como si también ellas entendieran que el cambio estaba en marcha. La multitud se volvió hacia el niño, sus miradas llenas de esperanza y admiración. Con un grito de victoria resonando en el aire, el niño, el puente entre el pasado y el futuro, miró al horizonte. Había comenzado a sanar no solo a su gente, sino también a sí mismo. Hoy, la leyenda de nuestro pueblo florecerá. Con nuestras historias compartidas y la unión de corazones, el mar ya no será un lugar de miedo. Seremos guardianes de nuestras propias aguas. Bajo la luz de la luna llena, la oscuridad se desvaneció, los ecos de los antiguos monstruos se convirtieron en susurros de viento. La calma regresó al océano, como un abrazo cálido después de la tormenta.
Finalmente, el niño supo que, aunque el camino hacia la paz sería largo, hoy había reclamado su historia. No solo la de él, sino la de todos aquellos que habían venido antes y los que vendrían después. La vida y el revivir de leyendas. Correspondía a todos. Y así, en la playa, las olas susurraron que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Mientras la gente comenzaba a dispersarse, un sentimiento de unidad y esperanza impregnó el aire. El niño miró una última vez al mar, confiando en que, en él, vivirían las historias que habían logrado renacer. Es el momento de que te unas a esta comunidad. Suscríbete ahora para no perderte historias increíbles como esta. Si te gustó, da un like para alimentar el algoritmo. Queremos saber de ti, llena los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este emocionante final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta poderosa historia. Tu apoyo es crucial, los verdaderos fans siempre están listos para ayudar.